ustedes durante esta semana. El objetivo de la charla del día de hoy es identificar los errores comunes en el diseño, en la instalación y en la operación de la iluminación comercial. Y más importante aún, es revisar y aprender cómo evitarlos con criterios técnicos claros, tomando en cuenta el concepto y la arquitectura del espacio, entendiendo que la responsabilidad no recae únicamente en el diseño y en nosotros los diseñadores, sino también poniendo atención al proceso de implementación y a la operación a lo largo del tiempo durante todo el proyecto. Un mal diseño nos va a generar un sobreconsumo, una incomodidad visual, una mala percepción del producto y en algunos casos incluso una pérdida de la identidad del espacio. Todo esto se va a traducir en luminarias que se desechan antes de tiempo por fallas, por un mal mantenimiento o cambios innecesarios que se tengan que hacer. Es decir, las malas decisiones que tomemos durante todo el proyecto nos van a conllevar a un bajo desempeño del sistema de iluminación, a un alto consumo y a una alta cantidad de residuos. Hoy vamos a centrarnos en evaluar el sistema desde 3 puntos principales: los errores que se presentan desde la especificación, los errores que se presentan al momento de instalación e implementación, y por último, los errores que suceden ya durante la operación de los sistemas de iluminación. Ahora, comencemos entonces hablando de los errores en la especificación, que creo que es la parte donde más implicación hemos tenido y donde de pronto podemos empezar a intervenir de una forma mucho más fuerte. Diseñar con responsabilidad implica, entre varios factores, prever también el ciclo de vida de los sistemas, minimizar posibles intervenciones futuras que se necesiten, permitir una flexibilidad operativa, garantizar una visualización adecuada de los productos. Entonces, básicamente lo podemos resumir en que debemos colocar la luz apropiada en el lugar indicado. Por eso el diseño responsable que tenemos que hacer nosotros es también un acto de sostenibilidad. Debemos enfocarnos en buscar una iluminación que sea eficiente. Y cuando hablamos de una iluminación eficiente, lo que tenemos que hacer es buscar un equilibrio entre estos 3 factores: una eficiencia energética, una eficiencia visual y una eficiencia económica. Al hablar de eficiencia energética, hablamos no solo de reducir el consumo, es decir, no es hablar solo de potencia. Elegir potencia es como elegir, no sé, un carro únicamente por los caballos de fuerza, o elegir una casa únicamente por la cantidad de habitaciones que tiene. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando estamos hablando de potencia, estamos hablando solo de una partecita pequeña de las luminarias y muchas veces nos vamos a eso, a hablar de potencia en las luminarias. Entonces, hay que pensar más en la cantidad de luz que se emite y no tomar las decisiones basadas netamente en la potencia. Varias luminarias de 40 vatios, por ejemplo, pueden tener comportamientos distintos. Entonces, cuando revisamos el flujo luminoso, vemos que se comportan de manera distinta, tienen eficacias distintas. Pero no nos quedemos solo con eso. Pensemos también en la óptica. La óptica también nos va a afectar. Entonces, pueden tener la misma potencia, pero el flujo luminoso va a ser diferente, y aunque tuvieran el flujo luminoso igual, las ópticas van a generar resultados diferentes en la instalación. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No nos quedemos en lo básico, en potencia y flujo. Nuestra responsabilidad como diseñadores es evaluar de manera técnica todos los aspectos de la luminaria. Todo lo que vamos a proponer en ese producto que nosotros estamos decidiendo que es el adecuado para la instalación, revisemos todo. Nos va a importar también la eficiencia, el flujo útil, la óptica, la vida útil, la temperatura de color. Nos va a afectar también todo el tema del montaje, el tipo de montaje, dependiendo del proyecto al que vamos a estar. En los casos de pronto donde un IP o un IK sea necesario, también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces si se dan cuenta, fijarnos en muchos aspectos. Y nos pasa, o no sé si ustedes lo han notado, cuando llegan proyectos hay veces con especificación y habla simplemente una descripción de una luminaria con una potencia. Y en algunas veces la potencia y el flujo. Y no nos dan mucha información más. Entonces tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que estamos proponiendo y evaluar
todos estos factores que son muy importantes. En muchas ocasiones, cuando un producto falla en una instalación, lo primero que se piensa es que es un producto de mala calidad, que el producto no sirvió para esa instalación, que está fallando, que no nos sirve, pero más bien lo que puede pasar es que se seleccionó un producto incorrecto para la aplicación que estamos proponiendo, para ese espacio, de pronto no era el producto adecuado. Si hubiéramos hecho un ejercicio de evaluar más factores, de pronto el producto no nos hubiera fallado. O si utilizamos ese mismo producto que en la primera vista parece de mala calidad, en otra parte, en otro proyecto, de pronto en ese caso funcionaría mejor. Entonces, tenemos que tener claro que lo que nosotros elijamos no es solamente potencia y flujo, hay una responsabilidad al hacer una selección de las luminarias. Ahora vayamos a hablar de la eficiencia visual. Cuando hablamos de eficiencia visual, no estamos hablando únicamente de cumplir un flujo luminoso. Cuando hablamos en los espacios comerciales, tenemos una gran variedad de espacios comerciales. Entonces, no es lo mismo cuando estamos hablando de iluminar un supermercado o iluminar, por ejemplo, una tienda de ropa. Las condiciones del espacio son distintas, las necesidades del espacio van a ser distintas, los objetivos que queremos lograr van a ser diferentes. Pero no solo eso, no estamos hablando simplemente de dos espacios comerciales diferentes. Pensemos en dos tiendas que tienen necesidades diferentes. ¿Por qué? Porque también tienen un concepto en el espacio que se debe tomar en cuenta. El diseño debe responder a una intención. ¿Y cuál es esa intención? Dependerá de nuestro cliente, dependerá del proyecto, ya nos dirán qué quieren. Quiero un espacio que tenga contrastes, que tenga un juego de luz y sombra, o quiero un espacio un poco más iluminado, un poco más llamativo, cómo son los materiales de ese espacio. ¿Qué quiero lograr en ese espacio? Quiero guiar a la gente, quiero destacar algo, ¿qué ambiente quiero generar en ese ambiente? Y lo otro, tengo que entender el objetivo total del espacio, cómo está configurado, cómo está el tema de alturas también para tener en cuenta, el tipo de instalación que tengo que tener en cuenta, qué elementos hay en el espacio para integrarme yo también a ese espacio. No es simplemente colocar una iluminación y nuevamente no es elegir simplemente una potencia. Son muchos los factores que tengo que tener en cuenta. Entonces, cuando yo no entiendo el objetivo del espacio, voy a llevar a incoherencias visuales, a una inconformidad de los usuarios, tanto de mi usuario final, el dueño del local, como los usuarios que van a atender a sus espacios. Entonces, tengo que tener una concordancia con el espacio, con la estética del espacio y con las condiciones del espacio, con las alturas, con los materiales, con los colores, con el mobiliario, con el tipo de techo, con la cantidad de gente que va a ir, con el tipo de gente que va a ir. Son muchos los factores que tenemos que tener en cuenta y si se fijan, ya no estamos eligiendo una luminaria cualquiera. Tengo que tener muchos factores al momento de ir a seleccionar ese producto. Entonces, no basta con cumplir simplemente unos niveles de iluminación y de revisar cuál es la potencia que voy a utilizar. Tengo que pensar en muchos aspectos y la distribución de esa iluminación, cómo va a afectar que se perciba el espacio. Nosotros somos quienes vamos a definir con luz la percepción de los usuarios en el espacio. Y bueno, por supuesto también hay un factor precio, que también hay que tenerlo en cuenta y que de hecho muchas veces se vuelve el factor como más complejo en una negociación de un proyecto. Los proyectos tienen un presupuesto al inicio y en muchos casos, bueno, en algunos casos más bien, no sé si son muchos o pocos, esa parte del presupuesto en iluminación suele recortarse. Yo creo que a cada más de uno nos ha pasado que estamos desarrollando un proyecto, el cliente inicia con un presupuesto determinado, empezamos a desarrollarlo y luego nos dicen, necesito bajar presupuesto, necesito reducir puntos de luz porque pasó esto en el proyecto y ya no tengo el presupuesto que tenía inicialmente. Entonces, también lo entendemos, sabemos que el factor precio es un factor importante, pero no podemos irnos con lo más económico simplemente por esto. No podemos decidir solo por un precio unitario. Hay proyectos donde una luminaria más económica implica mucha mayor cantidad de puntos de luz. Y por el contrario, nos podemos ir con una luminaria que inicialmente puede parecer más costosa, pero al final del proyecto, cuando vemos la cantidad de puntos de luz con esa luminaria que parece ser más costosa, son mucho menos y el proyecto completo resulta más económico.
Así que elegir por precio no nos va a llevar a un resultado con una eficiencia económica. Tenemos que revisar el proyecto en conjunto. Otro de los aspectos que podemos hacer es zonificar los espacios. Por ejemplo, al hacer una zonificación podemos buscar un equilibrio en el presupuesto. Hay zonas que seguramente se quieren destacar, tienen una atención especial, de pronto en la parte de la entrada o en la parte donde hay una exhibición de elementos de la última colección y se quiere destacar, se quiere hacer algo especial ahí. Entonces de pronto quieren una luminaria incluso de diseño que se va a llevar una gran parte del presupuesto. ¿Qué podemos hacer para que nuestro cliente igual tenga su luminaria especial y que pueda tener esa atención especial en ese espacio? Es revisar otras zonas en donde podamos bajar de pronto un poco la especificación. La parte de bodegas, la parte de los vestuarios de pronto, los baños. Hay varias zonas donde podemos decir, oiga, ya que acá vamos a llevar una buena parte del presupuesto, estas otras zonas, revisemos cómo reducimos esos costos para equilibrar el presupuesto completo y que nos ayude a compensar esa zonificación para que nuestra parte económica no se vaya a ver tan afectada y podamos tener esa eficiencia económica que el cliente está buscando. Entonces, lo importante acá es no comprometer el diseño lumínico. La idea es que la necesidad del espacio esté por encima del precio, pero equilibrándolo. O sea, no nos podemos ir tampoco a, pues muy lindo soñar y poder colocar las luminarias de las marcas que nos parecen divinas y que nos parece que va a quedar espectacular, pero hay que buscar ese equilibrio. Pero sobre todo, lo más importante en todo este proceso es la parte del diseño lumínico que nosotros estamos proponiendo. Listo. Digamos ahora que ya terminamos la parte de especificación, hicimos ya nuestro diseño bien pensado, revisamos todos los aspectos que queremos tener en cuenta en nuestra iluminación, logramos el equilibrio en nuestra iluminación, estamos cumpliendo todo lo que queremos en el espacio, logramos que se cumpliera el presupuesto, está todo ya totalmente coordinado, ya tenemos todo entregado. Ahora, ¿qué pasa cuando pasamos ya a la etapa de implementación e instalación? Algunas veces, cuando vamos a ver cómo quedó ese proyecto que nosotros diseñamos, ya lo instalaron, ya está, y simplemente nos dicen va a haber una inauguración, vamos a ir a ver. Y nos encontramos con muchas sorpresas que en la mayoría de los casos esas sorpresas no son agradables. Las sorpresas agradables, digamos que no son sorpresas porque era lo que estábamos esperando. Estas sorpresas desagradables es cuando llegamos y decimos, ¿qué pasó con mi proyecto? ¿Por qué pasó esto? No era lo que yo había diseñado, no era el efecto que yo quería, no era el producto que yo tenía en mente. Entonces no nos basta simplemente con diseñar bien. Tenemos que también hacer un acompañamiento, tenemos que enseñarle al cliente, al instalador, a la empresa que se va a encargar del proceso de ahí en adelante, lo que nosotros propusimos en nuestro diseño y hacer un seguimiento para poder garantizar que eso que nosotros teníamos en nuestro diseño, que eso que teníamos en nuestra cabeza, que plasmamos en un diseño, que entregamos, se pueda llevar a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay ocasiones que cuando la persona que toma la decisión de qué producto comprar no se guía por lo que nosotros entregamos. Busca a veces algo similar, algo que a primera vista parece lo mismo, pero que no es exactamente lo que nosotros diseñamos y planeamos. Ahí me devuelvo un poco cuando les hablaba de la parte de la especificación técnica, de la eficiencia técnica. Muchas veces cuando ya llega la parte de la decisión de compra, se van a buscar la descripción de la luminaria y la potencia y se quedan ahí. Entonces es nuestra responsabilidad que esa especificación completa que hicimos súper juiciosos de seleccionar un producto con unas características técnicas puntuales se cumpla, se siga, se entienda el porqué de ese producto y no otro. Entonces, ¿qué puede pasar? Algo como esto. Nosotros teníamos una idea, un concepto de diseño, hicimos una propuesta conceptual de unas luminarias que al momento de instalar puede resultar algo como esto. Que se dan cuenta, sí, es algo similar. Son unas luminarias lineales en la pared que dan un efecto, pero realmente es lo que nosotros diseñamos, es realmente lo que nosotros queríamos, la intención que teníamos. Yo estoy muy segura que todos acá me van a decir que no. Y de hecho, si nos vamos a ver, no cumple ni la parte técnica ni la parte estética e incluso
puede ser un problema de un compromiso en la parte de seguridad. Miren, el tema del cableado realmente no es lo mismo que queríamos acá, pero a la final, el que toma la decisión de compra o el que hace la instalación, si no tiene claro qué fue lo que nosotros habíamos propuesto acá, pues termina poniendo lo que le parece que es lo más similar o lo que se ve igual. Otro ejemplo, podemos tener un proyecto donde pensamos en un concepto que genere un efecto, que queremos destacar ciertas cosas, en este caso estamos buscando algo de color, se hizo un efecto pensando en el espacio, en lo que se quería transmitir en ese espacio, en las sensaciones que queríamos generar. Y para eso nosotros propusimos en nuestro diseño algo puntual, con un producto que era el indicado para lograr estos efectos. ¿Y qué pasa? Se busca una solución, van a mirar cómo hacerlo y terminan haciendo unas instalaciones, ¿cómo lo podremos decir? No las más acertadas posibles. Entonces, y si se dan cuenta, incluso vuelvo y repito la parte de seguridad. Una instalación así es supremamente insegura también. Entonces, no se está implementando en muchos casos lo mismo que nosotros pusimos en nuestro diseño. No es lo más adecuado, no es lo más correcto, pero como no estamos nosotros involucrados, sino entregamos un diseño y dejamos que la siguiente etapa fluya por sí sola, pueden llegar a pasar cosas como esta. Entonces, es importante también tener nosotros como claro que tenemos una responsabilidad de esa continuidad ya en esta parte de implementación e instalación. Ahora, ¿qué pasa cuando el diseño sí se respeta, pero los planos no están completos? O hubo cambios que no nos informaron. O tenemos unos planos muy viejos y nunca nos avisaron que había nuevos. O no está el mobiliario en los planos. Eso también puede llegar a pasar. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a encontrar cosas como esta, por ejemplo. Nosotros propusimos una iluminación que va a la fachada, pero nunca nos dijeron que iba a ir este elemento. ¿Y qué va a pasar? Pues la intención de la luz que pusimos se pierde totalmente. O esto, no nos dijeron que iban a poner un aire acondicionado. ¿Qué pasó con esa luz que pusimos, con esa intención de diseño? Pues no está, se pierde. Quedó totalmente desperdiciada la luz que estamos poniendo. O sea, estamos además teniendo un consumo de energía desperdiciado porque no hay nada que esta iluminación esté haciendo al espacio. ¿O qué pasa? Cuando los planos son muy viejos y no está actualizado las paredes y eso resultan instalaciones que termina, el instalador dice, pues yo la tengo que poner ahí, dice que va ahí, yo la pongo ahí. Dice que esta señal de salida va ahí, no me cabe, pero pues ahí la pongo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no tenemos esa información o hay veces hay cambios durante el proceso de instalación, cuando están construyendo el espacio, por temas de arquitectura, tienen que hacer cambios en el momento. Si no estamos nosotros involucrados, pueden llegar a pasar cosas como esta. O bueno, listo, la instalaron bien, no hubo problemas arquitectónicos, pero no direccionan, en este caso, los spots como se debe, o no alinean la luminaria de la forma correcta. Y la luz queda donde no se necesita. Entonces pueden haber muchos errores o muchos problemas durante la implementación y la instalación, como se pueden dar cuenta. ¿Qué otra cosa puede pasar durante esta etapa? ¿Qué puede salir mal cuando el que instala no tiene la experiencia en iluminación o no tiene el conocimiento en el producto? ¿Qué puede llegar a pasar? Entonces, de pronto, esa persona que realiza la instalación, como no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento, intenta resolver de alguna manera y pueden llegar a ser incluso muy creativos. No sabe cómo instalar la cinta, necesita ponerla, ¿qué hago? Pues la pongo, ya quedó instalada, le resuelvo. O ven, esta luminaria no se puede colocar en esta fachada, yo lo resuelvo. La instalo como puedo. ¿Por qué? Porque me dice que tiene que ir instalada ahí. Entonces, claro, pues muy interesante y muy chévere que intente resolver, pero para eso también nosotros podemos estar involucrados durante todo el proceso, porque nuevamente, todo esto está afectando la parte lumínica, la parte estética e incluso la parte de seguridad se está viendo afectada con estas decisiones que se están tomando durante los momentos de instalación e implementación del proyecto. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, hay que tenerlo pensado. Estamos listos para detectar y corregir esos errores antes de que sea demasiado tarde. Si estamos involucrados y durante el proceso nos damos cuenta, oiga, esto yo lo tenía en el plano acá, pero
ya viendo el espacio, tengo que moverlo. Acá yo lo tenía pensado acá, o sea, si toman las medidas que yo tenía en el plano, me da acá, pero resulta que ahí no puede ir, pues puedo tomar decisiones en el momento. Si me espero demasiado, de pronto cuando ya venga, las implicaciones de hacer ajustes, de hacer cambios, van a ser mucho más costosas, va a ser mucho más complicado tener unas acciones de corrección de estos inconvenientes. Entonces, como les digo nuevamente, es una etapa donde en muchos casos podemos estar involucrados, en otros no tanto, en otros simplemente nos piden un diseño, lo entregamos y nos enteramos ya después de cuando está instalado qué pasó y cómo resolvieron, o qué fue lo que compraron y qué fue lo que instalaron. Entonces, la invitación acá en esta parte de los errores en la parte de instalación e implementación es no nos olvidemos de nuestro proyecto. Intentemos estar involucrados lo mayor posible. ¿Para qué? Para que evitemos este tipo de situaciones durante los proyectos. Listo. Ahora vayámonos a la parte de la operación como tal del proyecto. Ya estamos en una etapa donde entregamos nuestro diseño, ya se implementó, ya se instaló. Y en esta etapa, nosotros estamos incluso mucho más desvinculados porque el proyecto ya quedó instalado. De hecho, las empresas que tienen su parte de diseño y su parte de implementación, en este punto ya casi entregan, ya quedó todo instalado, todo quedó funcionando. Señor, muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Y hasta ahí quedamos. Pero ustedes se han preguntado, ¿quién se encargará de reemplazar esa iluminación cuando falle? ¿Esa luminaria que presenta algún inconveniente? No sé si se lo han preguntado o no se lo han preguntado. Muchas veces decimos, ah, sí, yo entregué las fichas del producto, yo entregué todo y ya. Pero realmente estamos entregando toda la información, estamos transmitiendo el conocimiento necesario para que el proyecto perdure en el tiempo, porque no es solo de que yo lo entregue y que quedó muy lindo y quedó bien instalado y quedó funcionando. ¿Qué pasa a lo largo del tiempo? Esto es algo que normalmente no hacemos. Nos encargamos de entregar una información básica y no verificamos que el conocimiento que se necesita para que el proyecto siga funcionando día a día se haya transmitido de una forma correcta. Incluso a veces no nos detenemos a pensar qué tan fácil va a ser el mantenimiento. ¿Será que esa luminaria que yo puse sí va a ser fácil que si algo se daña la repare, que consigan los repuestos, que puedan acceder a ella y sepan qué es lo que tienen que hacer con la luminaria? Porque hay veces en la ficha técnica simplemente nos da la información de potencia, flujo, tensión, pero de pronto no nos da la información que necesita el cliente para poder hacer un mantenimiento. Entonces, diseñar también hay que pensar en la parte del mantenimiento. Y esto incluye que haya un fácil acceso tanto a la instalación como al producto, que haya acceso a repuestos, que de pronto hayan piezas que sean reemplazables y fáciles de arreglar, que la información que entreguemos sea clara, completa y que nos aseguremos que sea entendida por el cliente. Nuestra responsabilidad es entregar esa información completa, pero evidentemente hay una responsabilidad que se traslada al cliente de hacer el mantenimiento preventivo y correctivo en los casos que se requieran. Ahí la responsabilidad que tenemos es que tengamos claro, o más bien, que sepamos que el cliente tenga claro esa responsabilidad que él va a tener. O nos vamos a encontrar cosas como esta, donde hay una iluminación que empieza a fallar, que no se reemplaza, que ya no está cumpliendo el efecto que yo instalé en un inicio o que yo diseñé en un inicio. Se empieza a perder totalmente. Empezamos a encontrar fallas como estas, donde se empiezan a afectar los niveles de luz, la percepción del espacio. Yo estoy segurísima que esto nosotros lo hemos visto en algún lado. Hay muchos proyectos que empieza a pasar esto. Y de hecho, hay proyectos que uno al mes empieza a ver que tienen fallas. Entonces también pueden empezar a pasar cosas así, donde empezamos a ver fallas en luminarias y ya se empieza a dejar o empiezan a hacer cambios y no son los cambios más adecuados ni el mantenimiento más adecuado. Entonces también, ¿qué podemos encontrarnos también? Productos que se empiezan a dañar. Acá, por ejemplo, una luminaria que tuvo un golpe, se rompió el difusor, pero como la luminaria sigue encendiendo, pues ahí la dejo porque eso funciona y ya está ahí encendiendo y me cumple la función de iluminar. Pero realmente está funcionando, nosotros la pensamos y la diseñamos para que esté así, o es una luminaria que ya necesita un cambio.
Pero ¿qué pasa? Cuando el cliente o la persona que va a quedar a cargo no entiende qué es lo que pasa, dice, pues eso está prendido, ¿yo por qué lo voy a cambiar? Si eso funciona. Entonces hay que hacerle entender también la importancia de todo el proceso y la importancia de que se mantenga en el tiempo nuestro diseño y nuestros productos. Entonces hay casos donde incluso, mira, pasan cosas también como esta. Una luminaria que se dañó, se soltó, sigue encendida y así la dejan. O sea, hasta que no se apague, no toman acciones. Pero entonces donde en algunos casos sí se intenta hacer un mantenimiento, donde hay una intención de ir cambiando lo que se va dañando, de ir reemplazando lo que de pronto ya no está funcionando bien, hay veces no se logra hacer de la forma correcta. Entonces, ¿se está reemplazando lo que falla o se está improvisando? ¿Qué es lo que está pasando en los proyectos? ¿Cómo se están atacando? ¿Cómo se está llegando a esa solución cuando hay algo que no está funcionando correctamente? Pasan cosas como esta. Entonces, yo estoy segura que todos alguna vez en la vida hemos visto esto. Yo creo que nos lo hemos encontrado muchas veces. Porque, ¿qué pasa? Claro, está fallando, se tiene que arreglar. ¿Qué pasan? Mandan a una persona, oiga, la persona de mantenimiento, está pasando esto, vaya y arréglelo, que van y miran potencia, y van y cambian y no tienen en cuenta los otros aspectos de la luminaria que nosotros propusimos, de lo que nosotros dijimos. Hay veces incluso pueden mantener la misma temperatura de color, pero el flujo luminoso no es el mismo. O la protección IP de la luminaria que nosotros dijimos, abrieron la luminaria y la dejaron así y el producto empieza también a verse afectado. O cosas como esta, empiezan a instalar bombillas, yo necesito poner bombillas, pero era la bombilla que nosotros teníamos pensado, es la intención de diseño que teníamos o qué es lo que están poniendo. Entonces empiezan a pasar cosas de estas, donde nosotros desde la parte de diseño no tenemos una mayor implicación durante ya la operación del proyecto. Ya se instaló, ya nosotros entregamos todo y ya cuando algo falla, el cliente muchas veces ni nos llama, o sea, simplemente busca cómo resolver. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Transmitir la información que requiere y hacerle entender al cliente la importancia de mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque al principio, como les digo, puede quedar divino, todo quedó perfecto, pero si al mes pasó algo, incluso algo como lo que les decía de un golpe de una luminaria, pues es algo que alguien no prevé y que la luminaria de pronto no es que fallara por ser una mala luminaria, sino que pasó un accidente. Pero ¿qué pasa? Hay que cambiarla, hay que repararla. ¿Y cómo la repara? ¿Y cómo la cambia? ¿Y por qué la va a cambiar? Entonces hay que transmitirle al cliente esa importancia del mantenimiento del proyecto, de que el proyecto nos perdure a lo largo del tiempo. Y bueno, y si ahora pensamos cuando hemos especificado también un sistema de control, hay proyectos donde no se tiene pensado y seguimos pensando que la luz simplemente se enciende y se apaga como si fuera un único interruptor y ya. Pero en los proyectos comerciales también podemos utilizar mucho los sistemas de control. Tener encendido todo 12 horas del día, 18 horas al día, todos los días, es un desperdicio. Entonces podemos también hacer un uso de controles de iluminación para tener un ahorro y también incluso generar escenas, generar efectos, hacer que el espacio se transforme. Entonces podemos ser mucho más eficientes y sostenibles al aplicar un sistema de control. Y esos controles de iluminación pueden ser tan sencillos como que coloquemos sensores en los baños, en las bodegas, en algunos pasillos, en algunas zonas de baja ocupación, en cuartos técnicos, o también podemos ya hacer unos sistemas de control de pronto con horarios variables, que dependiendo del día de la semana y la hora del día, podamos hacer juegos en los niveles de luz. Por ejemplo, entre semana, en horas valle, donde sabemos que no hay mucho flujo de personas, podemos dimerizar la iluminación, tener unos niveles que sean, digamos, adecuados, que las personas igual puedan percibir bien, pero como no va a tener mucho flujo, no voy a tener mucho movimiento de personas, puedo dimerizarlas, así tengo un ahorro de energía. Y los fines de semana o los viernes por la tarde, por la noche, que sé que va a haber un flujo mayor de personas, subo los niveles. Ahí puedo tener un ahorro de energía también y ser mucho más eficientes. Porque la luz tampoco debe tratarse simplemente de encender y apagar. Puedo zonificar, me ayuda a ahorrar, pero también puedo generar ambientes, puedo darle flexibilidad. En nuestros espacios comerciales hay una transformación todo el tiempo.
tenemos temporadas, tenemos cambios de colecciones, entonces yo puedo tener varios niveles e ir jugando con ellos a partir también del control de iluminación. Entonces le voy a dar flexibilidad al espacio, voy a generar a diferentes ambientes. Entonces puedo, por ejemplo, al momento ya que se vaya a hacer un cierre de la tienda, por decir algo, puedo apagar la iluminación o dimerizarla toda y dejar encendidas las vitrinas. Si estoy de pronto en un espacio donde hay mucha circulación de personas después de que cierro la tienda. Entonces, quiero dejar de todas formas algo de iluminación, no apagar todo. Lo podemos hacer con un control. Entonces, puedo generar efectos diferentes, ambientes diferentes, percepciones diferentes. Entonces, las zonas con distintas actividades también pueden necesitar diferentes niveles de iluminación. Hoy quiero resaltar esta parte donde están los maniquíes, pues aprovecho y hago enciendo mucho más esas luminarias, coloco unos niveles más fuertes acá y de pronto zonas donde tengo ropa donde no quiero que la gente se acerque mucho allá, pues los bajo. Entonces puedo hacer aprovechamiento también de los controles de iluminación para lograr diferentes cosas. Pero ¿qué nos pasa? O qué ha pasado en muchos proyectos. Yo he conocido muchos proyectos que cuando voy a verlos, cuando van a hacer alguna actualización o algo, veo que tienen un sistema de control, pero no lo tienen funcionando. Y yo llego a preguntar qué pasa, qué pasa con el sistema de control, qué tienes, cómo funciona, y normalmente la respuesta es que una vez instalado, nadie supo cómo hacerlo funcionar. Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente dejaron todo on-off general y ya, y no lo están utilizando. Entonces, esto me parece supremamente lamentable porque podríamos hacer un aprovechamiento de un sistema que se tiene ya o que nosotros pensamos donde se van a generar atmósferas, donde se pueden generar incluso sensaciones y terminamos teniendo una iluminación plana, uniforme y se pierde todo el carácter que de pronto queríamos en el espacio. Además de perder la inversión, evidentemente, que se está haciendo en un sistema de control. Y pasa justamente porque nadie lo sabe usar. Entonces, ni siquiera es porque no se puso el producto que era o ni siquiera es porque se instaló mal, sino porque al momento ya de la operación del proyecto, del sistema, nadie supo cómo hacerlo funcionar. Entonces, acá igualmente, nosotros ya no tenemos implicación cuando el proyecto está en operación, pero sí podemos tener una responsabilidad antes de transmitirle al cliente, de entregarle información, de hacer de alguna manera que esto pueda trasladarse en el tiempo. Porque en muchos casos también en los que les digo que me ha pasado que he conocido estos proyectos donde falla el control, me dicen, no, es que la persona que se entrenó, la persona que sabía, se fue de la compañía, entonces ya nadie supo cómo hacerlo. Entonces, acá también hay una responsabilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros para entregarle a nuestro cliente la información y que si la persona de mantenimiento, que era el que hacía el control, se fue, ellos tengan una forma de acceder a esta información, que no se pierda toda esta inversión que hicieron? Y bueno, vayámonos a otro lado. El tema, por ejemplo, de la compatibilidad. ¿Qué pasa si no se toma en cuenta y la luminaria que se compró no es dimerizable y la conectamos, por ejemplo, a un sistema 0 a 10 o así sea por fase? Cuando intentamos hacer la dimerización, vamos a tener cosas como estas, parpadeos, vamos a tener encendidos fallidos, los productos se van a dañar mucho más rápido, vamos a tener pérdidas de garantía porque el producto me falla, lo llevo a fábrica y me dicen, no, mire, es que usted lo conectó a este sistema y me falló. Y se dañó el producto porque no lo colocó de la forma que era. Entonces, el resultado al final es un sistema de iluminación que no funciona adecuadamente, ni va a cumplir su propósito. Entonces, es importante validar siempre eh, la forma en que los productos hacen la compatibilidad, tanto el producto hablando de luminaria como el producto hablando del sistema de control, ya sea un dimmer, ya sea un sensor, el sistema de control completo tiene que poderse integrar con la luminaria que nosotros estamos proponiendo. O sea, todo es un sistema completo. Y esto también hay que transmitírselo al cliente, porque muchas veces también pasa que nosotros lo revisamos, se validó tanto con el fabricante de la luminaria como con el fabricante del sistema de control, pero lo mismo, llega implementación, llega instalación, la persona que va a comprar revisa, dice, ah, es una luminaria de 20 vatios, entonces compro esta y no se fijó que esta luminaria va dentro de un sistema de control. Entonces es importante que nosotros por nuestro lado validemos con las fábricas la compatibilidad de los sistemas
pero también transmitir que si se puso cierta especificación, se tiene que cumplir porque si no vamos a tener fallas al final en el sistema de control. Entonces hay que asegurarnos que el sistema quede correcto y la información sea clara y completa para que la funcionalidad como tal durante la operación del sistema a lo largo del tiempo sea realmente como nosotros la pensamos. Que este sistema sea perdurable en el tiempo y no que estemos con un sistema que esté fallando, que se esté dañando y que el cliente al final quede inconforme y que la solución sea desconecto el control y dejo encendido y apagado todo, porque se pierde el sentido también de lo que nosotros estamos proponiendo y de toda la inversión que se hizo. Listo, para ir finalizando, eh, reflexionemos un poco sobre todo lo que hemos hablado, bueno, sobre todo lo que yo les he hablado hasta el momento. ¿Y cuáles podrían ser entonces unos criterios sostenibles que podemos empezar a aplicar desde el diseño? Entonces podemos empezar a hablar de la durabilidad como tal del producto, de pensar en las horas de vida útil, en la calidad de los componentes, en la selección que estamos haciendo del producto para que sea duradero a lo largo del tiempo. El tema de la mantenibilidad, el mantenimiento también a lo largo del tiempo, entonces que las luminarias tengan un fácil acceso, que hayan repuestos disponibles, que la información para ese mantenimiento sea clara, que la persona que vaya a hacer el mantenimiento tenga la información y el conocimiento para hacerlo. El tema de la eficiencia, entonces hablemos también de los lumen por vatio, pero no solamente de la eficiencia técnica del producto, sino también la eficiencia en nuestros diseños, que la luz esté llegando a donde yo realmente la necesito, a donde planeé que llegue. Tengo que asegurarme de que haya una eficiencia hablando en términos lumínicos como tal, como les digo, no solo de producto. La parte de adaptabilidad, que los elementos sean compatibles, que la luminaria sea compatible con el sistema de control, con el sensor, con el DIM. Hablando también de un tema sostenible, hablemos de la reusabilidad. Pensemos en posibilidades de reubicación de luminarias, en evitar que las luminarias se desechen rápido. Entonces, como les decía, muchas veces una luminaria falla no porque sea una mala luminaria o sea de mala calidad, sino porque de pronto la estamos ubicando en un lugar donde no es el más adecuado y la luminaria se va a dañar más rápido porque la pusimos donde no era. Entonces, pensemos también en eso para la parte sostenible. El soporte técnico, que las luminarias tengan garantía o los sistemas en general tengan la garantía, que haya un respaldo de las fábricas, que haya disponibilidad también de componentes, de partes de luminarias, que haya ese soporte también para la parte de mantenimiento, para la parte de instalación, que haya un acompañamiento completo. Y supremamente importante, como les decía, una información clara y completa. Que todos los implicados en las diferentes etapas del proyecto cuenten con esa información y cuenten con el conocimiento requerido para que el proyecto perdure. Yo sé que nosotros no tenemos decisión muchas veces en quién va a instalar y luego quién va a hacer el mantenimiento. Nosotros no decidimos si la persona tiene el conocimiento o no, pero lo que sí podemos es transmitir ese conocimiento. Ahí es donde nosotros podemos hacer una diferencia para que el proyecto perdure. Entonces, la durabilidad es una inversión, no es un gasto. Entonces, pensar todo lo que podemos hacer para que el proyecto, para que sea, dure a lo largo del tiempo y quede como tiene que quedar, no simplemente que esté encendido y ya, sino que sea como lo planeamos, eso no es un gasto. Todo lo que podamos hacer es una inversión para que el proyecto dure a lo largo del tiempo. Listo, ahora como conclusiones hablemos primero de los errores que tenemos que evitar. La charla hablaba de los errores en los proyectos comerciales, en la iluminación comercial. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Primero, especificar solo por potencia o por precio. No nos quedemos en eso. Pensemos en el proyecto completo, pensemos en todo lo que se necesita y que a la final eso nos va a llevar a un proyecto de todas formas que tenga una eficiencia económica. O sea, no nos vamos a ir tampoco a olvidarnos del precio y empezar a especificar a lo loco y tener proyectos carísimos, sino que no nos podemos basar simplemente en el precio para tomar decisiones. Tenemos que evitar ignorar la distribución y el objetivo del espacio. A mí hay veces que me preguntan, por ejemplo, Catalina, dame una recomendación de una luminaria para un restaurante. Y yo, pero ven, ¿cuál es el restaurante? ¿Cómo es el restaurante? ¿Qué tipo de comida sirve el restaurante? ¿Qué gente va a ese restaurante? Todos los espacios tienen un objetivo, así sean dos restaurantes, así sean dos tiendas de ropa, todos tienen un objetivo distinto.
la distribución del espacio, los materiales del espacio, todo va a hacer que ese proyecto sea único. Entonces no podemos olvidarnos de esto, no podemos dejarlo atrás, tenemos que tenerlo presente. Instalar sin un plan y sin un control. Intentemos no desvincularnos de esta parte, porque acá es donde se cometen una gran cantidad de errores en el proyecto. Nosotros pudimos haber pensado todo, pero si no hay una instalación con un plan específico y con un control de lo que se está haciendo, van a haber problemas, se los aseguro. Entonces, acá evitemos esto. Intentemos estar lo más vinculados posible y no prever el mantenimiento. Porque lo mismo, si llegamos hasta acá y nos aseguramos que hasta acá está bien, pero no prevemos cómo va a ser ese mantenimiento, el proyecto a la larga no va a funcionar. ¿Y qué sí tenemos que hacer? ¿Cuáles son esas buenas prácticas que podemos comenzar a aplicar? Elegir productos con respaldo técnico. Productos que técnicamente vayan a cumplir la función que yo quiero, la función que yo necesito para ese espacio. Hacer uso de control y sensores. En muchos casos, como les digo, en la parte comercial, la parte de control casi que no la piensan porque dicen, no, pues igual yo tengo que tener encendido, yo tengo mi iluminación de la vitrina y tengo la de las pérgolas y tengo la de los vestuarios y pues ya simplemente tengo interruptores y prendo y apago. Podemos hacer uso de controles y podemos hacer que ese uso de controles eh, haga que el proyecto se enriquezca mucho más. Entonces, empecemos también a aplicarlos. Diseñar para mantener y para durar. No pensemos en un proyecto para ahora, para un mes, para 2 meses. Pensemos en un proyecto que a lo largo de la vida perdure, que se pueda mantener, porque muchas veces hay luminarias que son preciosas. Hay algunas cosas que se pueden hacer decorativas espectaculares, pero luego cuando algo falla, no hay quien haga un mantenimiento, no hay forma de repararlo, sino tocaría quitar todo y volver a poner luminarias nuevas. Y se los digo también porque lo he visto. Fue un proyecto donde tenía unas luminarias decorativas suspendidas divinas que hicieron especial para un proyecto y ya había un pedazo dañado. Y le pregunté al dueño del proyecto y le dije, oye, ¿y eso ya lo vas a reparar? Dijo, no, eso lleva así un montón de tiempo porque se dañó un día y no he encontrado forma de arreglarlo porque fue una luminaria que hicieron a medida detallada y me la entregaron y no supe ni quién la hizo, quién la fabricó, ni cómo, ni cuándo, no sé nada y está dañada ese pedazo. Entonces, si diseñamos simplemente pensando en que se vea lindo y ya, podemos tener problemas a futuro. Entonces, pensemos también cómo va a ser ese mantenimiento. No lo dejemos al azar y no lo dejemos a ver qué pasa en el tiempo. Y por último, alinear la parte estética, la parte técnica y la parte sostenible. Hagamos un equilibrio en nuestros proyectos. No pensemos simplemente en que tengo que cumplir unos niveles o en que tengo que cumplir que se vea bonito y ya. Necesito tener un equilibrio en todo el proyecto. Y bueno, muchas gracias. No sé qué preguntas tengan, alguna cosa. Intenté correr un poquito porque sé que el tiempo también está limitado y que pues todos les agradezco el tiempo de conectarse, que sé que hasta está un poco cansado. Pero bueno, no sé qué preguntas tienen. Muchas gracias, Catalina, por tu presentación, por esa información tan valiosa. Aquí tenemos una pregunta de Mauricio Polanco de Lexica Light Inc. Supongamos que cometimos uno de esos pecados de diseño. ¿Qué podríamos hacer para redimirnos frente al cliente? Bueno, Mauricio, pues muy buena pregunta. Eso dependerá mucho del error que cometamos y en qué etapa lo cometamos. Entonces, por ejemplo, como les mostraba en la parte de implementación e instalación, si lo identificamos a tiempo, de pronto podemos en ese momento tomar decisiones y poder arreglarlo antes de que se termine la instalación. ¿Qué nos puede pasar también? Errores, por ejemplo, cuando no teníamos el plano actualizado o de pronto no nos dimos cuenta que nos enviaron un plano actualizado y hubo una luminaria que quedó en una ubicación que no era. Nos toca intentar mirar, dependiendo del error, qué tan rápido lo podemos solucionar, qué tan rápido podemos llegar a que ese error no implique que el proyecto no quede a satisfacción o que ese error haga que a futuro el proyecto falle. Entonces, si nos damos cuenta de un error y en ese momento no está fallando, pero sabemos que va a fallar, pues también levantemos la mano. O sea, porque justamente, y tú lo dices, para redimirnos frente al cliente, ¿qué es lo más importante? Que nuestro cliente quede con un proyecto de iluminación que sea eficiente, que funcione, que quede a satisfacción. Entonces, si hay algo que falló o algo que puede fallar,
intentemos solucionarlo lo antes posible. Pero como te digo, pues dependerá también del tipo de error que se haya cometido. Muchas gracias. También tenemos aquí en el chat que te dice muy buena presentación, gracias por compartir tus conocimientos de Carolina Valencia, Carolina Pedraza, genial, muchas gracias. Raúl Barreiro te saluda desde México, interesante exposición, Catalina. Vamos a darle la palabra, alguien tenía levantada la mano. No sé. Sí, ahí veo a Iván. Iván tiene la mano levantada. Iván, puedes hacer tu Ay, no, pregunta. qué pena, se me levantó. Disculpe. Bueno. Entonces tenemos de Carolina Pedraza, no sé qué opines, pero considero que en el caso colombiano no se contratan a los diseñadores para hacer el seguimiento hasta la instalación de producto y se genera un vacío entre el diseño y los planos finales de construcción. Estoy totalmente de acuerdo con Carolina y de hecho por eso les decía, hay veces ni siquiera es que nosotros no queramos, sino llegamos a un punto donde yo le contraté el diseño, muchas gracias, y es más, de pronto no lo voy a construir ahí mismo, sino lo voy a hacer en unos meses y no me vuelvo a contactar con el diseñador. Y también lo suele pasar que uno intenta entregar la información súper completa, pero eso queda en papel y nadie más lo ve. Y yo creo que también acá muchos coincidirán conmigo que de hecho, por ejemplo, en cuanto a producto, los productos tienen normalmente las luminarias, o normalmente no, deben tener las luminarias, cada caja, la ficha de instalación. Cada caja tiene su ficha de instalación. Y llega la obra, y sacan la luminaria, el papelito de ficha de instalación sale a volar. ¿Y qué hace el instalador? Lo instala como le parece. Entonces también eso muchas veces lo que queda en papel no lo toman en cuenta. Sí hay ese vacío y creo que nosotros desde la parte de diseño necesitamos hacer bulla y hacerle entender al cliente, de, oiga, escúchame, tenga en cuenta, mire los problemas que puede pasar. Yo le estoy entregando un diseño con estas y estas condiciones, pero si usted no revisa esto, no tiene en cuenta esto, no tiene pendiente esto, su proyecto puede llegar a fallar. Entonces, hagamos bulla, porque sí hay ese vacío y estoy totalmente de acuerdo contigo, Carolina, que del diseño ya a la instalación, a la implementación y operación, hay un vacío grandísimo que nosotros desde diseño, pues también hay veces es frustrante que nos quedamos maniatados. Entonces, intentemos hacer ruido. Yo, en algún momento algún cliente nos escuchará y nos dejará intervenir mucho más en el proceso. Muchas gracias. Nicole Cortés dice, el soporte de fábrica que comentas sí es importante. Muchas veces es importante saber y respetar las ubicaciones de drivers y luminarias, porque entra en juego el diseño eléctrico donde muchas veces se olvida la regulación de tensión y es lo que también nos brinda esas fallas, parpadeos, etc. Excelente presentación, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas felicitaciones por acá, te dicen muy bien, Cata, buenísimo, saludos desde Guatemala, muy bueno el tema, muchas gracias. Nosotros te agradecemos la participación en esta Semana de la Luz de la IES Sección Colombia, gracias por sumarte a esta iniciativa y fue muy interesante tu charla. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias a todos los de la AIS Colombia, encantada de participar. Y bueno, igual acá también les dejo mis datos, cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto. Igual yo también día a día sigo aprendiendo de todos ustedes y yo sé que este intercambio de información entre todos nos enriquece. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, y ya para dar cierre a la charla de hoy, entonces vamos a proyectarles aquí una información muy importante. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Bueno, entonces les recordamos que para el día de mañana tenemos una programación muy especial. Creo que muchas veces en algún momento cada uno de nosotros nos hemos preguntado, nos hemos sentido abrumados por tanta información suelta que hay sobre iluminación y no sabemos por dónde empezar. Ser parte de IES Colombia es la solución, con todo bien ordenado y al alcance. Mañana, viernes 16 de mayo a las 11 de la mañana, en la Semana de la Luz de la IES Colombia y en la celebración del Día Internacional de la Luz,
vamos a tener el honor de contar con la participación de Wilson Dow, que es el actual presidente de IES, que es colombiano, y para nosotros es un orgullo que un colombiano, para todo nuestro país es un orgullo que un colombiano sea el presidente que dirige esta asociación, que es una autoridad de iluminación en el mundo. Entonces mañana Wilson Dow va a darnos la charla sobre el valor de IES, recursos y contenidos disponibles a través de la organización, y nos va a mostrar el verdadero valor de ser parte de la comunidad que manda la parada en la iluminación mundial. Cuando se termine su charla, vamos a continuar con un panel de discusión, un año del nuevo RetiLab, que será presencial en la Universidad Nacional C de Bogotá, en el espacio Julio Garavito Armero Insignia, y vamos a tener expertos de entidades como el MINMINAS, la SIC, la Academia, gremios como ACL, y vamos a revisar qué ha pasado, qué ha funcionado, qué nos sigue haciendo doler la cabeza sobre el primer año de implementación del nuevo RetiLab. Será presencial, con café y sin miedo. También queremos recordarles que allá en este panel de discusión que tendremos presencial, también vamos a tener las camisetas de la IES Sección Colombia. Les recordamos que tienen un precio de 80.000, que tenemos colores en blanco y negro, para mujeres talla S, M y L, hombres S, M, L, XL. Las formas de pago es transferencia del valor de la camiseta a la cuenta de ahorros Scotiabank, número 434-03-1038, a nombre de Sección Colombia, y a un UNECI 320-305-9993. Y para las personas fuera de Bogotá, entonces van a tener envíos a todo el país, hacen la transferencia del valor de la camiseta y el envío lo pagan contra entrega. De todas formas, si requieren mayor información, atención más personalizada, nos pueden contactar a nuestro WhatsApp 320-620-8312 o en nuestras redes sociales como @IESColombia. Finalmente, les queremos decir que los queremos invitar a que se hagan miembros, a que nos acompañen mañana en la participación del presidente IES Global, Wilson Dow, que es colombiano, que les va a resolver muchas dudas, va a compartir contenido muy valioso para que se hagan miembros y seamos todos parte de esta comunidad de iluminación. Y a continuación también les vamos a proyectar otra información importante. Alejandro. Bueno, también les recordamos que hay un enlace de inscripción al panel de mañana sobre el RetiLab, el cual les hemos dejado en el chat. Bueno, les estamos mostrando información sobre el Congreso Internacional de Sistemas y Tecnologías Fotovoltaicas, que se va a desarrollar del 10 al 11 de junio de 2025 en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Salitre, para que nos acompañen con este evento que fomenta el intercambio de conocimientos y experiencia entre expertos, académicos, profesionales e instituciones del sector de eficiencia energética. Durante el Congreso vamos a tener todas estas temáticas: avances tecnológicos, estrategias de operación óptima de sistemas fotovoltaicos, aplicación de expansiones de estos sistemas, modelado y avanzado y simulación de sistemas fotovoltaicos. Tendremos conferencias magistrales, presentación de trabajos académicos, paneles de discusión, feria comercial, talleres prácticos. Esto lo organiza la Universidad Nacional. Entonces, les compartimos esta información para que nos acompañen, para que estén pendientes, puedan participar. Tendremos conferencistas internacionales, como los pueden ver aquí en la pantalla. Bueno, recuerden que es del 10 al 11 de junio en la Cámara de Comercio de Bogotá. Sí, Arnaldo, cuéntame. No me quedó claro mañana la cita con el señor Wilson Dow. ¿Es presencial o es virtual?
Es que mañana será presencial y virtual. La charla del presidente Wilson Dow va a ser virtual y el panel de discusión va a ser presencial en la Universidad Nacional. Pero se va a transmitir a través de un enlace virtual también el panel. Vale, gracias. Por favor, entonces, para que nos envíen el enlace, gracias. Sí, les recomendamos que estén pendientes de nuestras redes sociales y allí les vamos a compartir el enlace de conexión. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse hasta este tercer día de charlas de la Semana de la Luz. Los esperamos mañana para el Día Internacional de la Luz. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.